Hoy damos inicio a un nuevo libro, el Evangelio de acuerdo a la cosmovisión del apóstol Juan. Comúnmente el Evangelio según Juan. Recordemos que Mateo vio a Jesús como un rey, Marcos lo vio como un esclavo, Lucas lo vio como el hombre perfecto, pero Juan lo ve como Dios. Reiterativamente vamos a ver esta expresión yo soy en esta perspectiva de evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Yo y el Padre uno somos. Yo soy el pan de vida. Y esa palabra yo soy significa el eterno, un nombre atribuido específicamente a Dios, que es un tetragramatón, y de allí proviene la palabra Jehová o Yahvé. Jesús, en este evangelio o en esta perspectiva, claramente se va a mostrar su divinidad. Es una perspectiva de evangelio donde no se habla de genealogía, ya que Dios no tiene genealogía, y marca un poco la diferencia a las otras tres perspectivas del evangelio. Por eso se le llama evangelios sinópticos a Mateo, Marcos y Lucas por su similitud. Pero esta perspectiva de evangelio es totalmente diferente. Vamos entonces a dar inicio. Capítulo 1, el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta palabra verbo era muy clásica en ese tiempo, sobre todo en las filosofías griegas. Se usaba haciendo referencia a una escuela de pensamiento de acuerdo al pensamiento aristotélico, pensamiento de Sócrates, pensamiento platónico. Muchos eran seguidores de estas diferentes escuelas. A eso se le llamaba escuela del pensamiento, la manera como se miraba la humanidad, el hombre, el más allá, el cielo, Dios mismo. Y cada uno se formalizó en una escuela pensante. Cada escuela tenía su verdad relativa. Pero Jesús no es una verdad relativa, es una verdad absoluta. Por tanto, el pensamiento de Dios, que no está basado en el pensamiento humano ni en filosofía, sino en la pureza de lo celestial, se va a ver reflejado en la persona de Jesús. Es decir, Jesús está contenido en el pensamiento de Dios. Y dice, este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, o sea, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas. Jesús es la esencia, el centro de todo. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No hay ni mizca de tinieblas cuando Jesús es el centro de una nación, de una familia, de una ciudad, de una persona. Es decir, que no puede prevalecer tinieblas ni haber ni mizca de tinieblas. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. El mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, y dice, a los suyos vino, hablando del pueblo de Israel, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí hay una premisa bastante significativa, es que
se va a producir algo que se llama nuevo nacimiento, que lo estaremos desarrollando en el capítulo 3. Y esto es producto al que cree en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Pero aquí hay algo más relevante en este verso 13. Yo le he llamado la genética de Dios. Recordemos de las dos cimientos, una corruptible, otra incorruptible, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, que alguien que ha nacido de nuevo ha sido engendrado por la voluntad de Dios, y este engendramiento es del Espíritu para ser parte de la simiente incorruptible. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y la verdad, que esto era Jesús, lleno de gracia y verdad. Pues Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es en quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y aquí dice en el verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. Recordemos dispensación. Nuevamente repito esta palabra, dispensación. Hemos hablado de 7 dispensaciones, hasta el día de hoy se han cumplido 6 dispensaciones, pero estaré remarcando las 3 dispensaciones importantísimas para entender lo que es la gracia de Dios: la dispensación de la promesa, la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Los personajes importantes es que la dispensación de la promesa a través de Abraham, la dispensación de la ley a través de Moisés y la dispensación de la gracia a través de Jesús. La esencia y la naturaleza de la promesa es la fe. La esencia y la naturaleza de la ley es obedecer bajo la obra humana. Y la gracia, su esencia es por la fe. La promesa, Dios promete bendecir, Dios promete salvar. Pero se atraviesa la ley y le dice: bueno, usted puede ser bendecido, puede ser salvo si usted cumple toda la ley. Y toda la ley se tendrá que cumplir perfectamente a cabalidad. Por la naturaleza del hombre contrariada, pecaminosa, no puede cumplir la ley, y allí es donde Jesús viene como en su papel sustitutivo a reemplazar al hombre, a caminar por el hombre, a obedecer por el hombre. Y cuando Jesús hace todo eso, convirtiéndose en el papel sustitutivo, lo que hace es que recibe el pecado de aquel que cree en Él. Él lo recibe en su cuerpo, castiga el pecado en su cuerpo a través de la muerte, pero después de que ha castigado el pecado, el mismo Dios lo levanta y lo resucita, y es por esa razón que nosotros somos salvos, no por las obras de la ley, sino por la gracia, la fe en Jesús. Lo que era promesa a través de Abraham se convirtió en una realidad a través de Cristo. Nosotros ya no vivimos por promesas, vivimos por realidades. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, en lo que estamos viendo el comienzo de la dispensación de la ley a través de Moisés, desde el capítulo 19, que lo vamos a estar desarrollando en el libro de Éxodo. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, el testimonio de Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan. Los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues eres? ¿Elías? Dijo: no soy. ¿O eres un profeta? Y respondió: tampoco. Le dijeron: pues, ¿quién eres? ¿Para qué damos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz que clama en un desierto, endereza el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Eso está en Isaías 40, verso 3.
Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo la verdad que bautizo en agua, en señal y figura del arrepentimiento, pero vendrá otro en que vosotros no conocéis, y éste los va a bautizar en el Espíritu Santo o en fuego. Ahora, vamos a ver el Cordero de Dios, lo que vio Juan. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautizará en el Espíritu Santo. Y ese bautismo significa llenura o plenitud. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Los primeros discípulos. Al siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y le siguieron a Jesús, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos dijeron, Rabí, ¿qué traducción es, maestro? ¿Dónde tú moras? Y le dijo, pues vengan a ver. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído Juan y había seguido a Jesús. Este habló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Es decir, que Mesías, Meshía o Mashía, es en hebreo y Cristo es en griego. Los 2 significan el ungido. Y le trajo Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Igual Jesús, con nosotros, al nosotros llegar a los pies de Cristo, venimos con tantas falencias, así como Pedro, que era inicialmente Simón, que significa caña débil, pero después lo convertiría en una gran roca o piedra, mostrando ese carácter firme. Jesús llama a Felipe y a Natanael. Dice que Felipe era de Betania o Besaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo, he aquí un verdadero israelita, a quien no hay engaño en él. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús, le dijo, antes que estuvieras debajo de la higuera te vi. Y respondió Natanael y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto te digo, que ahora en adelante verás los cielos abiertos y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Qué especial esta narrativa tan importantísima que hemos estado desarrollando, y mañana nos gozaremos con el capítulo 2. Bendiciones.